Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días, tardes o noches y feliz jueves filosófico número 115. Espero que este viaje nietzscheano te esté resultando interesante y provocador incluso. Como ya he explicado desde el primer episodio, por muy asentado que esté hoy este nombre que todos conocemos en la historia de la filosofía, durante mucho tiempo no fue así, no solo en vida de Nietzsche, sino incluso más tarde. El escritor vienés Stefan Zweig decía en sus memorias publicadas con el título de El mundo de ayer, las memorias muy leídas, muy traducidas, un libro por cierto esencial para entender el siglo XX europeo en muchos aspectos, decía que Nietzsche era la puerta a un mundo que desconocía la generación de sus maestros, la generación anterior o las generaciones anteriores. Contaba que mientras ignoraban las clases aburridas que recibían de maestros en muchas ocasiones mediocres, leían a escondidas a Nietzsche, un nombre que todos esos profesores ni siquiera habían escuchado y que simbolizaba la puerta a cosas diferentes, a cosas nuevas. Ese fenómeno mucho tiene que ver con prejuicios del propio mundo académico y con el estilo de la filosofía de Nietzsche también. Así que vamos a seguir adentrándonos en esa filosofía de la historia que tanto marcó a generaciones posteriores y que aún hoy tiene mucho que decir. En el 114 lo dejamos en una lectura de esa segunda consideración intempestiva, titulada Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida. En esa segunda intempestiva, Nietzsche pone las bases de su crítica al historicismo, especialmente dirigidas a Hegel. Lo que hace es excluir la posibilidad de que la historia tenga un sentido. Es lo contrario de lo que hayamos visto cuando hablamos de Hegel. Desde la perspectiva genealógica, lo que Nietzsche afirma es que somos el resultado de las aberraciones de las generaciones anteriores y por lo tanto que el pasado es injusto, tanto respecto a lo que consideramos injusticias, pero también respecto a las cosas que aceptamos todos. No se trata de que lo aceptemos todo sin más. La crítica que hace Nietzsche tiene que ver con que es necesario desconfiar de aquello que incluso es aparentemente más noble, más puro, más verdadero, en la medida en que todo ello tiene un pasado, y tiene un pasado con independencia del juicio que nos merezca ahora, desde nuestro presente. De alguna manera hay un fondo siniestro en las cosas por el hecho de que existe la historia. Nietzsche, haciendo esto, huye de la interpretación dialéctica, aquella que vimos, de la reconciliación de bien y mal, hacia eso apuntaba la dialéctica, y que vimos en Hegel. Hegel dice que a la larga todo es bueno, todo se incluye dentro de esa racionalidad. Nietzsche no está diciendo lo contrario, tampoco está situado aún más allá del bien y el mal. Eso solo es algo que va a pasar más adelante, va a pasar en una etapa posterior de su obra, la etapa que se corresponde con el Zaratustra, con esa obra que digamos está entre las más leídas o más conocidas, más que leídas, más conocidas, así habló Zaratustra. Aquí está el Nietzsche de la sospecha, un Nietzsche anterior que todavía no ha superado completamente el pesimismo de Schopenhauer, todavía el influjo de Schopenhauer es muy importante y no ha llegado a esa plena afirmación que vamos a encontrar en el Zaratustra. Lo que Nietzsche hace es
advertir, prevenir contra la interpretación que lleva a cabo el sentido histórico, contra la interpretación historicista de Hegel, contra el hecho de interpretar todo desde la perspectiva del historicismo, que es el gran mal de la época para él. La vida del hombre es histórica, estamos de acuerdo, pero también necesita la ahistoria, lo que está negando la historia, que implica también un olvido que repare los males que nos causa la memoria. Hablábamos de esa contraposición entre memoria y olvido. Si la historia es el ámbito de la acción humana, un exceso de memoria lo que haría es paralizar la actuación, paralizar la acción. En este sentido, debemos ser capaces de asumir la alteridad, lo otro en mayúsculas, lo que queda fuera, porque la historia no puede dar razón de sí misma. De nuevo nos encontramos con esa globalidad que no encuentra elementos dentro de sí para poder explicarse, debe salir de sí. ¿Qué quiere decir esto de la ahistoria? ¿Con qué tiene relación? Pues la ahistoria tiene que ver con algo que se olvida constantemente y que siempre está reivindicado en los textos de Nietzsche, que es la vida. La vida como afirmación, por eso encontraréis en muchos manuales también a Nietzsche clasificado dentro de lo que se conoce como el vitalismo, la reivindicación de la vida. Mientras que la historia tiene que ver con el desarrollo de la acción humana. Por eso dice Nietzsche que la historia debe estar al servicio de la vida. No es un momento de la vida, como sucede en Hegel, donde todo es un momento de ese gran desarrollo. Y que nosotros nos encontremos ahora en ese momento que muchas veces se define como postmoderno. La posmodernidad, aunque haya entrado en crisis también esa etiqueta, no significa que estemos más cerca de Nietzsche, para nada, en ningún momento. No se debe confundir la ahistoria con la carencia que tenemos de conciencia histórica, que es lo que sucede hoy. Precisamente esta carencia provoca parálisis. Se ha perdido, de hecho, el sentido histórico, con una conciencia también de llegar al final de la historia, de llegar a un punto de desarrollo, lo cual quiere decir que no contamos con un horizonte de futuro, porque se ha llegado también a un punto final, pero no un final como la culminación de un desarrollo, como se pensaba hace unas décadas, sino también como síntomas de la gran desesperanza actual. No tenemos horizonte en el horizonte, un horizonte de futuro a partir del cual podamos construir el presente. Tenemos un gran desaliento, una gran crisis de relatos, desaparece la historia y queda la persistencia, queda el tiempo diseminado en átomos de instantes, un tiempo que se va alargando sin ningún sentido y que se materializa en las formas que tenemos de administrar nuestro tiempo, de perderlo en instantes dedicados a entregarnos a los estímulos constantes. Por lo tanto, continuamos viviendo, pero sin sentido, sin encontrar la construcción de ese sentido y además empujados por una inercia, con la impotencia de dar sentido a los acontecimientos. En este punto vamos a recuperar un momento la teleología hegeliana. Recuerda la teleología, esa lógica que se desarrolla hacia un telos, hacia un fin. Dentro del sistema hegeliano, digamos que sería considerar que la historia tiene una culminación hacia la cual se dirige
de tal manera que cada etapa, cada acontecimiento, cada momento, cada persona, cada individuo es un momento que tiene sentido en la medida en que nos va acercando hacia ese telos, ese final. Nos regimos por el sentido histórico, el sentido de la historia, mientras que hay una total carencia de sentido. Esa total carencia de sentido es lo que muchas veces se define como nihilismo, y que seguramente lo habrás escuchado atribuido sobre todo a nuestra época. Según Nietzsche, todo el historicismo, todo este historicismo que él está combatiendo, y que la filosofía hegeliana es el gran paradigma, tiene un tono apocalíptico. De hecho, es un tono apocalíptico que hoy podemos contemplar en cualquier publicación, en cualquier discurso público, y que es inevitable porque está apoyado en un sentido teleológico de la historia, que es lo que él precisamente está combatiendo. La humanización de esa teleología histórica que sucede en Hegel, vinculada además al avance de la ciencia experimental moderna, por la cual además hay una especie de veneración religiosa casi acrítica, y que se fundamenta además en el subjetivismo cartesiano, que también lo comentamos, lo estudiamos y lo vimos nacer de alguna manera, y todo esto nos permite entender contra qué y con quién está dialogando Nietzsche. En la idea de reconciliarse, ¿no? Esa idea de reconciliación histórica, Hegel lo que hacía era apoyarse en la identidad del sujeto que ha terminado siendo absoluto, se ha terminado convirtiendo en un absoluto. Es la divinización de la historia que está criticando Nietzsche. Porque la historia hegeliana lo que quiere hacer es encontrar un sentido en el devenir, en el simple devenir de acontecimientos, y para hacer eso se tiene que situar fuera de la historia, para poder entenderla, incluso para poder tener una perspectiva de pájaro. Y por eso Hegel lo que hace es adoptar una perspectiva suprahistórica, situándose por encima de la historia y, lo peor, poniendo la vida al servicio de la historia. Frente a esto, muchas veces se dice que Nietzsche lo da vuelta a todo, ¿no? Lo pone todo patas arriba, poniendo la historia al servicio de la vida. Pero tampoco es exactamente así. No es verdad esto, porque Nietzsche no pide conservar la vida, sino que persigue la autosuperación. La conservación, simple conservación de la vida sería una especie de debilidad, de degeneración. Si ponemos la historia al servicio de la vida, parece que haya un individuo capaz de instrumentalizar la historia, pero esto es falso. Lo que gobierna en realidad es la vida misma y después la voluntad de poder, ya lo veremos. Si la vida es fuerte, domina la historia, y si es débil, simplemente sucumbe a la historia. Y eso no tiene que ver con la muerte de los individuos. Podrás pensar en esa debilidad y en ese sucumbir como la muerte, pero no tiene que ver con la muerte de los individuos necesariamente. La vida está por encima de eso. Nietzsche no está pidiendo la anulación de una perspectiva histórica, para nada. Él habla desde un punto de vista superior, desde una perspectiva también, pero no hegeliana. Esto es lo que él quiere combatir. Por eso la genealogía significa nadar contra la corriente histórica, una actitud que Nietzsche atribuye al virtuoso. Es decir, la historia, siguiendo su propia dinámica, debe negarse a ella misma. No se trata de un devenir dialéctico, como estuvimos viendo, porque en la dialéctica ya vimos que se trata de negarse a uno mismo para recuperarse después, más tarde. En Nietzsche se niega para perderse y pasar a otra cosa, no para esperar una recuperación posterior. Y por eso, para Zaratustra, como veremos, el sentido de la tierra ya no será la historia, sino que será ese Übermensch, traducido como superhombre, del que ya nos ocuparemos. Este cambio, que es muy importante, este cambio de actitud, sucede cuando el historiador se da cuenta que el sentido histórico, como forma de conocimiento y como valoración de la existencia, resulta que también tiene una historia en él mismo. También esto tiene una historia cuando se da cuenta que la historia tiene una historia. La historia pierde como fundamento en el momento en el que se da cuenta que comenzó en un momento determinado. Puesto que somos el resultado de generaciones anteriores, somos además el resultado de sus aberraciones, pasiones y errores, y también, sí, de sus delitos. No es posible liberarse por completo de esta cadena.
Podemos condenar tales aberraciones y creernos libres de ellas, pero esto no cambia el hecho de que somos sus herederos. Llegaremos, en el mejor de los casos, a un antagonismo entre nuestra naturaleza ancestral, hereditaria, y nuestro conocimiento, o, tal vez, a la lucha de una nueva y rigurosa disciplina contra lo que ha sido legado e inculcado a lo largo del tiempo. Cultivamos un nuevo hábito, un nuevo instinto, una segunda naturaleza, de forma que la primera desaparezca. Es, por así decir, una tentativa de darse a posteriori un pasado del que se querría proceder, en contraposición a aquel del que realmente se procede. Una tentativa siempre peligrosa, porque es difícil encontrar un límite en la negación del pasado, y porque las segundas naturalezas son, generalmente, más débiles que las primeras. Nosotros los modernos no tenemos nada propio, tan solo en cuanto rellenándonos y sobrerellenándonos de épocas, costumbres, artes, filosofías, religiones y conocimientos extraños, somos objetos dignos de consideración, es decir, enciclopedias ambulantes, que es como, tal vez, nos consideraría un antiguo griego, transportado a nuestros días. De esto nace el hábito de no tomar en serio las cosas reales, de esto nace la personalidad débil, en la cual lo real y existente causan solo una ligera impresión. Se acaba por tratar lo exterior de modo más negligente y cómodo, y se agranda el peligroso abismo entre contenido y forma, hasta el punto de hacerse insensible a la barbarie, dado que la memoria está continuamente estimulada por novedades y alimentada por una corriente de nuevas cosas dignas de ser sabidas y susceptibles de ser cuidadosamente encasilladas en sus cajones. Friedrich Nietzsche. Segunda consideración intempestiva. Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida. Vamos a explicar todo esto y si es preciso, puedes volver atrás más tarde o buscar el texto, es recomendable hacerlo y leerlo. Aquí Nietzsche lo que hace es distinguir tres formas de hacer historia que se encuentran en tres posibilidades y que por debajo tienen la ahistoria, esa ahistoria de la que hemos hablado, y por encima la suprahistoria. Por una parte está la historia monumental, la que se interesa por la grandeza del pasado, los grandes hitos, los momentos álgidos y los grandes hombres de la historia. Mujeres, por supuesto, no entran en esa historia monumental. Busca modelos en un pasado glorioso y lo que hace es ampararse en el pasado para criticar los contemporáneos. Después está una segunda, que es la anticuaria, la historia de, digamos, de estar por casa, la que practica el hombre piadoso a la manera antigua, la veneración por las tradiciones, la veneración por las costumbres. Seguro que has encontrado personas que la practican. Tiene mucho que ver con el nacionalismo y dificulta la acción humana, porque para actuar se debe prescindir de muchas cosas y para crear, sin embargo, es necesario transgredir. Y después está una tercera, que es la crítica, la historia crítica. La excesiva acumulación de material histórico nos puede condenar a la inactividad. La aceptación de los usos, de las tradiciones, lo que hace es ahogar, de tal manera que todo el pasado puede ser condenado e incluso eliminado. Quien juzga es la vida, con un veredicto injusto porque no busca el conocimiento, sino que utiliza el pasado en función del futuro. Nietzsche lo que dice es, si nos ponemos a juzgar la historia, solo nos encontramos ambición, intereses, egoísmo, no vamos a encontrar razones. De tal manera que, si es así, mejor sería que no hubiera sucedido nada. Como dice el Fausto de Goethe, todo lo que nace merece desaparecer. De tal manera que mejor que nada hubiera nacido. Haz posible Filosofía de Bolsillo. Suscríbete en filosofiadebolsillo.substack.com y accede a todo el contenido.
dejamos así el 115 para seguir pensando en la historia y sobre todo en las formas que tenemos de hacer historia, de reconstruir el pasado y con ello de relacionarnos con nuestro presente. Es una cuestión muy candente en la actualidad cuando tenemos tanta tendencia a revisarlo, buscando el talón de Aquiles de nombres de nuestros referentes desde debates actuales. En esto no se suele acudir a Nietzsche, que yo sepa, al menos en el terreno público, sí en el mundo académico algo más, pero seguramente nos ayudaría mucho a hacerlo. El propio Nietzsche ha sido y es objeto también de esa revisión. Seguiremos hablando de todo esto en el próximo episodio, aquí como siempre en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.